Gregorio Lanza. Hola Grego, ¿cómo te va? Carlos, un gusto, como siempre, estar en tu programa. Gregorio, yo decía y lo veníamos conversando, el ni de acuerdo en desacuerdo es una mala señal en política, ¿no? Y para medir, digamos, la temperatura del ánimo nacional, ¿no? Hay una desazón generalizada que está relacionada con el tema de la incertidumbre. No sabes lo que va a suceder mañana, pero es un estado de ánimo medio en la sociedad. Primero, después de años donde ha habido bonanza, de una vez ha habido un cierto goteo, ha habido un dictador que ha asumido todas las decisiones por todos. Él redistribuía la plata, pero además ha conformado grupos interesados en trabajar en el Estado y ascender a ser dirigente social, porque vas a ganar mucho dinero. Claro. Y entonces toda esa situación genera hoy en día que no haya cohesión social, no hay ideas, no hay valores. Y yo creo que estamos en un proceso que va a tardar todavía un poco donde se reconstituya lo que podamos llamar una conciencia social, una conciencia de grupo, de interés por el país. Cada uno lucha por sobrevivir ahora. Hay diferencias, podríamos matizar según el departamento y según Oriente, que tiene otra tónica también. Santa Ujú. Cruz tiene otra tónica porque es una sociedad emprendedora en gran parte. Entonces, eso le da una otra tónica. ¿Cómo entendés esto, sin embargo, que el Alto tenga esto mismo, cuando el Alto tiene gente emprendedora, trabajadora y muy capitalista? Y sin embargo, cuando se trata de mirar al gobierno, siempre lo ven menos mal de lo que está. ¿Por qué? Porque el alto, si bien hay corrientes jóvenes, de la gente joven, que es muy importante, busca modernizar con identidad el alto, Ujú. hay una buena parte de gente migrante que es como que es mejor lo que tienen a la situación en el área rural. Claro, La ya. situación en el área rural es terrible, no hay agua, la luz llega apenas, los caminos, esa foto, ¿no? O esa película Utama, donde están ahí los ciudadanos que viven en el área rural esperando que venga algo, que venga agua, eso de una u otra manera refleja esa situación. Y cuando vienen a la ciudad, en el alto tienes luz, tienes agua, aun sea de la esquina para recoger, hay algo de plata siempre en el comercio informal, entonces hay un mínimo colchón y esa es la situación. Lo que pasa es que en el país estos 14 años no han servido para avanzar en el desarrollo, en los servicios elementales en muchas regiones, y eso Sí. pasa en La Paz también, en el Alto. Bueno, si te fijas, la gente no cree que se supere la crisis económica, no hay combustible, está comenzando ya a ponerse cada vez más difícil el traer porque va a ser más erogación de dinero. El gobierno se equivoca en un montón de cosas con relación a ese tema. Seguimos sin saber cuánto tenemos de reservas de hidrocarburos. Sí, ahora creo que es esta sensación que uno tiene. Como contraparte, existe todo lo que es la campaña del gobierno, que también nos ha acostumbrado Evo Morales. O sea, esa campaña exitista, ¿no? Donde nos muestran las fotos, inauguración de entregando máquinas de costura a las señoras, de agua, de un proceso, la piedra fundamental. Creo que hay una cascada de nuevo, si ves cómo ha aumentado los niveles de propaganda en el último mes, parte de la pelea con Evo, pero que también tiene su impacto. O sea, no te olvides que la realidad la construyen los medios. Entonces, yo creo que esta es la dicotomía. Por un lado, lo que vives, que es difícil, y por otro lado, lo que ves en la pantalla y escuchas a cada rato, que todo está bien. Esa es la dicotomía que al final te genera esta especie de no saber qué es exactamente. Y sabes que lo peor es que los municipios replican el modelo que está haciendo el Estado. Mucha propaganda, no información, mucha propaganda de que las cosas están bien. Sobre todo en los Entiendo. municipios, ¿no?
definitivamente, ese es un problema. Y que ves, en el caso de Santa Cruz, ya ahora nuevamente Johnny aparece en todo, o sea, todo está bien. Sí. Y oculta los manejos de extraordinarias sumas para desarmar o armar el revuelo que se ha hecho con el BTR, por ejemplo, ¿no? Van a gastar un montón de plata para hacer eso, o en comprar X computadoras o no sé qué. Entonces, hacen negocio con las necesidades de la gente, pero bombardean con que todo está bien. Y ese es un criterio. Yo asesoro en algunos municipios donde explico que hay que, antes que bombardear con propaganda porque es mentira y eso se les va a caer en 2 años, tienen que educar a la gente, informar a la gente, mostrarle algunos elementos nuevos que hay y en la perspectiva con trabajo de la gente, con el trabajo de la gente, que es lo único con lo que se salva. Mientras tanto, Arce está en modo candidato esperando su 17 de octubre y pareciera que eso es lo único que importa en el país. Un Evo Morales complicado, desde mi punto de vista, complicado porque el Poder Judicial ya se metió en el pleito, ninguneando al Poder Electoral, que era el que tenía que ver cómo se hacía esto, porque es la única instancia y sin embargo no pasa nada y ahora está el poder Judicial a través del Tribunal Constitucional, que no solamente le suspende a Evo Morales tarde su Congreso, sino que ahora lo tira para después de la asamblea de Evo Morales, de Arce Catacora en el Alto. ¿Cómo entendemos todo esto? Como decíamos hace mucho tiempo, la pugna entre Arce y Evo ha terminado de destruir la constitución, el mínimo de institucionalidad Sí, que había en señor. el país. Porque todo lo que han hecho, y especialmente también el presidente Arce, ha estado en función de la pugna con Evo Morales, no en función de los intereses del De país. acuerdo. Y este es muy grave. Y entonces ahora, ¿qué nos queda de todo esto? Han metido al baile, como dice una comentarista, han metido al baile ahora al Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional, todos están danzando alrededor del interés de estos dos caudillos. Pero detrás de eso yo digo, hay que sacar una enseñanza que me parece importante y yo siempre soy optimista. Estos dos señores están llevando ya a la división del MAS, y la división del MAS significa que el electorado del llamado proceso de cambio, el electorado de la Revolución Democrática Cultural se va a dividir en dos grandes bloques, se va a dividir. Entonces, tienen un 35% aproximadamente de base fiel del electorado, ese se va a dividir, un poquito más para uno, un poquito más para otro. Pero de aquí en adelante ya hay dos nuevos partidos y ya no hay un partido hegemónico, llámese lo que se llame, vayan con el nombre que vayan, porque Evo Morales va a ir de todas maneras a las elecciones y Arce también. Entonces, lo que yo llamo es que con esto ya no se rompe el monopolio y hay más chances, se democratiza la democracia. Ya no tenemos ese poder tan fuerte que nos obligaba, nos subyugaba y permanentemente nos sometía y destruía nuevos liderazgos. A ver, yo digo, está tan complicada la situación para Evo Morales que sabe que si va a una interna con Arce en el MAS pierde, pero sin embargo es más difícil que como candidato único Arce pierda una elección frente a cualquier otro, cosa que no puede pasar con Arce Catacora. Es decir, Arce Catacora en la calle es más ganable que Evo Morales, pero en la interna Evo Morales es más ganable que Arce. Por eso no van a ir a una interna en el MAS y por eso mismo Arce al final va a optar por este camino. Evo va a ir de todas maneras, incluso en la hipótesis que Que tenga que salir del que no MAS. se le permita participar en las elecciones. Evo va a llevar a Andrónico, va a llevar a alguien, porque necesita candidatos suyos para defenderlo frente a procesos al futuro. Evo lo que está, y por qué está desesperado, es que está impermeabilizándose frente a lo que venga mañana, porque
ya mañana ya no va a tener ese apoyo y tranquilamente puede ir a la cárcel. ¿No se te antoja Cristina Fernández de Kirchner, Lula y estos que viven buscando un colchoncito para saber dónde van a caer? Sí, señor, efectivamente es lo que ha pasado. Si vemos lo que ha sucedido, porque Evo tiene acumulado los procesos, todos los hechos de corrupción que tiene, la actitud que ha tenido cuando le ha ordenado a Adriana Salvatierra para que no acepte ser la presidenta del país. Ese es un delito, porque ha generado el caos, ha El generado la vaciamiento del matanza poder. en Sacaba, y eso es ilegal. Eso merece un proceso y que se le quiten sus derechos políticos a Evo Morales. Dentro de un juicio de responsabilidades para que no hayan quejas el día de mañana de que se le están violando los derechos. Pero hay que Sí, quitarle los señor, derechos políticos. en el marco del debido Sí, proceso, señor. pero Sí. merece un juicio serio. Arce Catacora le cuesta. ¿Por qué le cuesta tanto hacer política? ¿Le falta gente hábil? García Linera se ha convertido de nuevo en la estrella de la opinión porque es el que más los conoce a los dos. Ahora resulta que, mira la paradoja, ahora resulta que Arce era el puente para volver a poner un indígena en el poder, que no podía ser vicepresidente porque el vicepresidente no era indígena, y en este caso era ponerlo a Choquehuanca. Era, supongo, a Choquehuanca, o no sé en quién pensás cuando él habla de indígena, pero él fue candidato y fue vicepresidente. Le dicen, pero usted fue mandatario. Sí, pero vicepresidente. O sea, el vicepresidente no importa. ¿Vos crees que alguna vez estuvo de verdad lo indígena en el poder cuando estaba rodeado de gente no indígena? Mira, ¿quién ha sido el poder detrás del trono? Álvaro García Linera. Es el monje negro, es un tipo astuto, tiene una inteligencia para la maldad. Ese es García Linera, para el mal. ¿No? Porque él ha hecho y ha construido el mito del indígena, ¿no? Del buen indígena. Morales lo ha hecho santificar y además en Tiahuanaco, ¿no? Lo han coronado en Tiahuanaco. Sí. Y él ha dicho los indígenas, y él era el poder. Álvaro García Linera tenía los ministerios, con su hermano recolectaba toda la plata de los funcionarios públicos. Claro. Manejaban parte de los diezmos. Entonces, es por eso que él dice un indígena, ¿no? Y él se oculta detrás del indígena, pero él es el que organiza y arma todo el aparato. Y eso es lo que ha sucedido. En alguna medida tienen razón cuando dice Arce Catacora ha sido el que ha manejado la plata, lo habrá hecho bien, mal, posiblemente ha mantenido los indicadores en una época de bonanza, pero ellos son responsables, y Linera, de todo lo que ha sido el dilapidar los recursos del Estado. Cuando él dice, nosotros hemos sido los genios que hemos manejado la economía del país y la han llevado a dilapidar y nos han entregado una economía que estaba ya empezando a bajar los ingresos, los RINs y todo. Esa economía nos han entregado ellos. ¿Por qué al otro lado no tenemos a nadie? ¿Por qué la oposición política no se muestra? Es muy temprano, yo creo que nunca es temprano para hacer política. Vos también debes pensar lo mismo. Nunca es temprano para hacer política y hay que saber adaptarse y el ritmo, eso lo puedes manejar. Pero no tenés la sensación de que hay mucho silencio del otro lado y por eso solamente se habla de ellos. Coincido plenamente. Que yo hablo con algunos estrategas de la oposición que dicen hay que esperar para que no nos debiliten a las figuras emergentes que puedan salir, y eso no es verdad. La gente se prepara, la gente se visibiliza, la gente se entrena en el debate porque queremos saber qué es lo que plantean, si hay algo de nuevo para plantear al país. Pero no hay, empiezan a salir muy lentamente, pero yo tengo el temor, Carlos, de que definitivamente los viejos dirigentes de las élites pasadas, equivocadas, que han fracasado, son los que todavía están en el escenario político.
Pero y es que no todavía tienen no... nada nuevo que decir. Sí, No sí, tienen pero nada nuevo que decir. de acuerdo con vos, pero todavía no hay una ruptura con eso, pues. Todavía no hay una ruptura con eso y estamos como que no llega nadie y parece que lo único que llega, y a mí me asusta es la posibilidad de que están buscando un Milei boliviano y vos sabes que eso es que tras que le vaya mal, vuelven los que estaban, ¿no? En definitiva, porque además los del pasado son incapaces de hacer una profunda autocrítica y decirle al país nos hemos equivocado. Los que han sido, por ejemplo, gestores del gobierno de Janine y Murillo, ¿no? Los que han impulsado, que son todos los que están en el escenario. Ese es un tema. El otro, yo tengo mis serias dudas que salga alguien tipo Milei porque el perfil del boliviano, de los diferentes sectores votantes, rurales, clase media, es diferente y la economía en este país es diferente. Tiene más colchones que lo que ha sido la profunda, terrible crisis en la Argentina, que ha llevado a la clase media a recoger basura Sí. las calles para vivir. Entonces, pero esperemos que ahora se vayan generando nuevos liderazgos. Todo hay 2 años, pero realmente coincido contigo en que cómo maneja la oposición sus piezas en este ajedrez es lamentable. No ofrecen alternativa. Sí, vos sabés que yo tengo el miedo de este asunto del retorno y de la vuelta. Por eso siempre hablo de que es necesario que salgan porque ya creo haberle encontrado el justificativo de el por qué. Ayer estaba en el libro de Paso al De Lado, Archondo. perdón, De Archondo. de Archondo, exactamente, y confirma mi teoría. ¿Sabes qué? Cuando la izquierda decidió ya no hacer guerrilla, después del fracasado BPP y todas estas cosas, cambiaron en realidad la guerrilla, la cambian por la insurrección popular democrática, que yo le llamo. El primer intento de la insurrección popular democrática es la guerra del agua. Acordate que ahí hubo un enfrentamiento pueblo-fuerzas armadas. Después de eso viene, no lo pudieron tumbar a Banzer con la guerra del agua. Después vienen en febrero negro le presentan un pleito muy duro a Gonzalo Sánchez Lozada, lo obligan a retroceder en su medida, pero tampoco lo pueden empujar. Ellos no quieren tumbar a nadie, ellos quieren empujar, cosa que empujaron muy bien en octubre negro, septiembre-octubre, lo empujan usándolo a Felipe Quispe porque Evo Morales estaba recibiendo un premio de Gaddafi, ¿te acordás? En Libia. Sí, en Libia. Y acordate que lo obligan a Gonzalo Sánchez Lozada a irse por la vía democrática. Él espera que le acepten su renuncia desde Santa Cruz. Le aceptaron la renuncia y se fue. Entra Carlos Mesa, lo presionan tanto a Carlos Mesa que lo obligan a irse y después le ponen, cuando Carlos Mesa se va, le ponen mineros con dinamita y estas cosas entrando a Sucre y hay otra presión grande y se le pide a Orlando Bacadí y se le pide a Mario Cosío que no asuman el cargo. Entra Rodríguez Belcé y en la elección la gana Evo Morales y entra lo que vos decís, la construcción de un otro aparato completamente diferente que termina derivando en dictadura, ¿o no? De acuerdo, pero, y ahí pongo un pero, el problema es que toda esta marea que tú la planteas en episodios, crescendo, que va Ajá. subiendo, esa marea tiene otros actores al otro lado, porque no te olvides, la política es de a dos, siempre es Sí, de a dos, como el matrimonio. Entonces lo que pasa es que este lado mostró una incapacidad profunda, muy absolutamente. grande, para enfrentar esos escenarios. Entonces, es como el agua, tú sabes, hay una coincidencia entre Leonardo da Vinci y Maquiavelo, que coinciden en Florencia en esa época para discutir cómo van a manejar un río que era tremendo y era el problema de ellos, cómo estas mareas de la naturaleza también tienen que ver con la relación de las mareas políticas y cómo se puede contener esa marea. Y entonces Leonardo da Vinci más preocupado en hacer la contención estructural, ¿no? Con ladrillo, con lo que hay, ¿no?
y en cambio el otro más político. Es una historia muy linda. Pero entonces, yo voy a eso, era una marea, es verdad, y la marea tiene aspectos también muy duros, muy poco racionales, ¿no? La marea es así, ¿no? Y al otro lado, pues no teníamos quien pueda canalizar, conducir, y producto de eso hemos llegado a esto, que ha terminado en una dictadura, en un proceso que Evo Morales se apoderó con unos cuantos y nos ha llevado no a un proceso mínimamente de una modernización y generar trabajo, sino a esta lucha por fagocitarnos y sin alternativas, donde la mayoría está viendo, está en un escenario de inermidad, ¿no? No se mueve. Y ese es un tema grave también. Pero grave. fíjate que los insurrectos o los de la insurrección, la insurrección democrática están intactos y volvieron con Evo Morales. Y como no tenemos nada al otro lado, ¿qué es lo que va a pasar? Por eso es que yo sigo insistiendo. Hoy día me he comunicado con dos políticos de alto nivel, digamos, y diciéndole, hey, necesitas darte una vuelta por el país, viejo. La gente tiene que saber qué es lo que está ocurriendo, por lo menos, ¿no te parece? Y oler, porque lo que tú dices, señor, complementando que esa gente de la marea regional, democrática, como la llamas, lo lleva al final a Evo Morales. Yo soy de los pocos que no ingresa a su gobierno de esa marea, de los que había empujado, para mal o para bien. No, por muchas razones no ingreso con Evo Morales, pero, ojo, es un dato importante que esa gente se ha ido alejando en muchos casos y ha fallecido en otros, ¿no? Entonces, ahora estamos en un escenario nuevo donde el equipo de Morales más bien es un equipo en muchos casos de estas hordas en muchos lugares delincuenciales como los que toman tierras en Santa Cruz. Sí, señor. Entonces, Morales está con una estructura de ese tipo, mucha plata, con dos asesores peculiares como son Carlos Romero y Quintana, que son los mejores operadores, ¿no? Pero para el mal. Y entonces, esta es la situación. Y como tú dices, los políticos del pasado más democráticos que tienen alguna chance, callados, no van a mirar lo que pasa en el país, no toman el pulso, la temperatura, lo que pasa en el país. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Bueno, ya lo vamos a conversar, te agradezco muchísimo. Tenemos para la semana que viene un asuntito que conversar, ¿sí? Seguro, Carlos, a la orden, un gusto. Abrazo, querido. Chao, chao. Bueno, el tema es ese. Tenemos que seguir buscando, vamos a buscar conversaciones inteligentes, y eso nos lo dan las personas que nos aceptan conversar con nosotros. Pero si los políticos, yo no creo en los expolíticos, yo creo en los políticos. Nadie es expolítico si sigue y si está activo. Lo tenés a Tuto Quiroga ahí, ¿cuánto duró? Quiero que lo escuchen. Probablemente les guste, probablemente no les guste. No, pero nadie vota por él. No sé. Pero a veces cuando dice cosas lo tenés. A veces cuando dice cosas le llaman a uno la atención. Ponelo. Cuando se habla de Cuba, Venezuela, Nicaragua, pasan al olvido que ahí está la presidenta Áñez presa, Camacho, Pumari y tanta gente. Y él es el que siempre se esmera en decir, mostremos lo de Bolivia. Se los explico en argentino. Yanine Áñez es Duhalde, la senadora que ante una crisis asume la presidencia y convoca elecciones. ¿A alguien se le ocurriría en Argentina decir metan preso a Duhalde por golpista? Sin embargo, eso es lo que hacen con la presidenta Áñez. Sería concebible que Macri de presidente hubiera dicho a la hermana, no me acuerdo cómo se llama, a la Kirchner de Santa Cruz, la voy a meter presa y la voy a mandar a la punta del cerro a una cárcel, porque es la hermana de Kirchner. No, y sin embargo eso hacen con Camacho. No se olviden de eso, porque contra esa clase de cosas estamos luchando. Y permítanme, hay muchos asistentes acá, pero primero, Mauricio, por todo eso, muchas gracias. Bolivianos, por favor, aplaudan a lo que él hace. Y una digresión antes de entrar a los temas de Argentina. El juez Sergio Moro. Hemos vivido en Bolivia la receta de Orwell 84.
instaurar mentiras en el presente para borrar las verdades del pasado. El fraudulento faraón cobarde de Evo Morales, ¿qué le duele de Áñez? Que tomó el lugar, porque él escapó, porque es cobarde. Entonces tiene que volver a la mentirita del golpe para lavarse la cara de cobarde. En Brasil está pasando eso. Resulta que ahora van a investigar a los investigadores para blanquearse de ser honestos. Si hay algo que debemos defender los que queremos luchar contra la corrupción y saludar, es lo que hizo Sergio Moro, que limpió Brasil y limpió varios países. Y por eso siempre te vamos a reconocer. Hablo de los dos temas y después un comentario sobre Argentina y el impacto regional. Cambio climático. Sebastián ha sido explícito y contundente. Solamente les digo dos cosas. Sigan el agua, miren el gas y ojo con el litio. Hay que ver el agua salada, los mares pueden subir. Problema para muchos, no para Bolivia, aunque puede ser una estrategia de largo plazo de recuperar el acceso marítimo. ¿Por qué lo pongo a Tuto Quiroga? Porque siempre tiene algo que decir. Alguien puede pensar que es un expolítico. El cómo se reúna con otros y cuánto aporte como tironeador o como empujador, eso lo verán los políticos. Pero se necesita debate como esto. Este era Tuto Quiroga en Argentina. Entonces lo recibe bien. Entonces, ojo, hay varios más. Lo importante es saber qué es lo que tienen para decir y si están en condiciones de hacer lo que se llama la unidad posible, que no es la juntucha, como dicen en La Paz. Vamos al corte. Llegaron los nuevos tomatodos de Chocolate edición rockera. Hay 3 modelos coleccionables para compartir con tu familia. ¿Qué estás esperando? Búscalos en tu supermercado favorito.